En 2016, realizó el informe de sustentabilidad de Quintana Roo para la cumbre COP 2016, así como diversas investigaciones de prácticas sustentables en tours de Cancún y la Riviera Maya para organismos internacionales sin fines de lucro. Actualmente colabora como docente en la Universidad del Caribe y la Universidad Anáhuac de Cancún, impartiendo materias como turismo sustentable. Colaborando en alianza con EarthCheck, certificación de turismo sustentable a nivel internacional, como capacitador oficial en México y Centroamérica. Titulada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, con especialidad en Planeación Turística, con diplomado de Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial, actualmente estudiando una maestría en Responsabilidad Social Empresarial. Es para nosotros un honor presentar a nuestra primera invitada del día, la licenciada Wendy Santaolalla López, experta en competitividad sustentable, con su conferencia titulada Responsabilidad Social en el siglo XXI. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer sobre todo tanto a los organizadores como a los que formaron parte de esta invitación. Afortunadamente para mí no es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en este foro y de poder compartir con ustedes temas de responsabilidad social empresarial, y espero que esta mañana, fortaleciendo precisamente el discurso que escuchábamos hace un momento, podamos de alguna manera reflexionar en este eslogan que me llamó mucho la atención de su evento, que es de los actos a los impactos. Cuando yo empecé en este tema de la responsabilidad social empresarial, no entendía muy bien qué iba a ser. Había estudiado turismo sustentable y recuerdo que cuando eres estudiante piensas que la sustentabilidad pues tiene nada más que ver con temas de medio ambiente. Conforme va avanzando el tiempo, entendemos y logramos comprender que la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial tiene que ver con la persona, con los seres humanos que todos los días convivimos en diferentes lugares, en diferentes foros, en las universidades, en las iglesias, en el gobierno, en el casa, en nuestra comunidad. Y entonces es cuando esta vocación y este amor por el tema se convierte en algo que vives día a día. Y lo más interesante es que lo vas construyendo y lo vas mejorando, y es como un sistema de mejora continua, le llamo yo. Este sistema en el que tienes que tener ejes claros, que son tus valores, tus principios, pero que sobre todo tienes que tener muy claro que son para el hombre y por el que está al lado, enfrente, por todos. Entonces, pues espero que esta plática pueda ser un momento de reflexión. Seguramente muchos temas ustedes ya los conocen. No sé si avanzo yo, avanza. Gracias. Entonces, pues hablemos de responsabilidad social empresarial. Aunque yo sé que aquí aplica para el tema de la universidad, pero digamos que prácticamente son los mismos elementos. ¿De qué no les vengo a hablar? Porque seguramente ustedes ya lo conocen. Por favor. No les voy a decir algo que saben, que la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social, como bien se mencionaba, va más allá de las obligaciones legales. Es decir, yo ya cumplí con la parte legal, la parte ética que me corresponde, entonces la responsabilidad social quiere decir que voy a ir más allá. Tampoco les voy a decir que tiene que ver con algo más allá de filantropía, más allá de donativos. Qué bueno que los seres humanos tengamos esta vocación filantrópica, que cuando vemos algún desastre, que cuando vemos alguna necesidad o simplemente por el amor de ayudar y servir, hagamos las cosas. Pero sería más interesante que pudiéramos reflexionar en cómo mis impactos o cómo lo que yo hago y realizo día a día tiene una consecuencia. Y desde esta perspectiva, entonces, hablamos que la responsabilidad social empresarial tendría
tres elementos importantes. El primero de ellos es entender que no estoy solo, que desde donde yo me encuentre hay grupos de interés, así le llamamos en responsabilidad social, pero básicamente es el entender que hay un otro, el entender que hay un proveedor, el entender que hay un profesor, que hay un alumno, que hay un padre de familia y que hay una sociedad. Entender este entorno de mi grupo de interés. El siguiente elemento importante es las externalidades. Las externalidades son aquellas acciones positivas o negativas derivadas de mi actuar y de mi comportamiento. Y el tercer elemento más importante es que estas tres externalidades tienen tres dimensiones, que cuando hablamos desde una perspectiva organizacional se convierten en 6 y las vamos a ver en un momento más. ¿Me puedes? Gracias. Entonces, cuando decimos responsabilidad social empresarial, para mucha gente o en muchas ocasiones nos pueden venir ciertas prácticas que son positivas, por supuesto, pero no significa que sean todo. Podemos decir que la responsabilidad social empresarial tiene que ver con temas de reciclaje o con temas de medio ambiente, pero también es importante que sepamos que tiene que ver con temas de corrupción. Recientemente hemos tenido varios ejemplos, pero uno en particular seguramente pudo estar en la boca de algunos de ustedes y fue el caso de Facebook, los cuales tuvieron problemas de corrupción por haber permitido que se filtraran ciertas bases de datos. Y esto les ocasionó un problema económico importante. Entonces, el tema de la corrupción va más allá de un acto social, también tiene que ver con un acto que incide en la parte económica. Natural no es sustentable solamente. Natural tiene que ver más allá. La sustentabilidad tiene elementos más profundos que simplemente ver algo natural. Y hoy en día encontramos mucho estos elementos de lo ecoamigable, lo ecoecológico, lo eco, pero eso no significa que sea sustentable. Para ser sustentable se requiere que se considere la parte social, económica y ambiental en el largo plazo, con todo lo que esto implica. Podemos decir que para las empresas la responsabilidad social sería tan sencillo como cumplir con su promesa de venta. Es decir, que aquello que yo voy a ver en el cartel o aquello que me ofrecieron en la página de internet o que me ofrecieron en su página web va a ser verdaderamente lo que yo obtenga. Y en muchas ocasiones desde ahí vemos que las acciones que tienen las empresas no están siendo responsables. Cuidar el agua puede ser un elemento. Para algunos se ha vuelto el tema de proteger a las mascotas un eje fundamental en temas de responsabilidad social para ciertas empresas. El empoderamiento de las minorías, estas minorías de las que de repente se hablan como pueden ser grupos vulnerables, indígenas, personas y grupos que realmente tienen una situación de desventaja en comparación con otros. Reducir costos. Las empresas también ven la responsabilidad social empresarial cuando logran entender que está en el ADN como una reducción de costos. Respetar las diferencias, que incluso incursionemos en temas de energías renovables para que podamos incidir en un problema globalizado y no nada más en un problema local, sino en algo que va más allá. Eficientar. ¿Y por qué eficientar tendría que ser un tema de responsabilidad social? Bueno, pues porque cuando yo estoy en un lugar que he sido contratado, prestando un servicio, sería oportuno que yo fuera verdaderamente eficiente en lo que entrego, en el trabajo, productivo. También forma parte de mi responsabilidad como empleado. Estas famosas horas de estar sentado que de repente se dan en algunos puestos en donde no hay una verdadera productividad de la persona. Eso también es responsabilidad social. Y bueno, todo esto me permite agilizar procesos, ser más eficiente y por supuesto ser más competitivos. Pero todo esto ustedes también ya lo saben, no quisiera detenerme tanto ahí. También saben entonces que la responsabilidad social tendría que tener estos elementos aunados a los que ya les había mencionado, de grupos de interés y de externalidades. ¿Cómo podemos implementar un sistema de responsabilidad social empresarial en las organizaciones? Bueno,
con 3 situaciones en particular, por medio de políticas, prácticas y programas en las organizaciones. Las políticas son el mandato, este mandato institucional que nos rige, este mandato de lo alto que dice, tenemos que actuar y nuestro comportamiento se regirá de tal o cual manera. Si somos capaces de decir en nuestros valores, misión y visión que vamos a actuar con responsabilidad, con congruencia, con honestidad, todos los actos de las organizaciones tendrían que estar regidos por ese mismo comportamiento. ¿En qué líneas? Y aquí viene el siguiente elemento de la responsabilidad social. Básicamente son 3. La parte social, interna y externa, la parte ambiental y la parte económica. Pero por supuesto estos elementos ustedes los conocen y saben que es necesario que las personas trabajemos en cada uno de nuestros programas, ya sean académicos o laborales, en cada uno de estos ejes, por medio del bienestar interno para los colaboradores, pero también incidiendo en la comunidad en la que operamos, por medio de prácticas y programas ambientales al interior que me permitan tener mejores prácticas, incluso de compras o de ahorro de energía, de ahorro de agua, pero también al exterior, entendiendo que el entorno en el que me encuentro tiene ciertos niveles quizá de contaminación, o entendiendo que puedo participar en una campaña de reforestación con mis alumnos y que entonces de esta manera ellos se involucren en problemas que aquejan a la comunidad en la que viven. Y la parte económica, por supuesto, la parte económica al interior con salarios y prestaciones justas que corresponden, pero también hacia afuera, con la generación de empleo o siendo de alguna manera, dando alguna especie de donativo hacia los grupos que son muy allegados hacia mi organización e incluso aquellos que quizá no he identificado que son allegados, pero que inciden también. Siguiente, por favor. De tal manera que podemos decir que las 6 dimensiones de la RSE son lo económico interno, lo económico externo, lo social y lo ambiental. Estas 6 dimensiones me permiten y me dan la oportunidad de entender que tengo un grupo de interés, entender que tengo externalidades, pero sobre todo que puedo desarrollar diferentes programas para atender estas necesidades. Siguiente, por favor. Y entonces me gustaría dejarles, existen varias definiciones de la RSE, por supuesto, y algunas ya se han mencionado y las conocen, pero esta particularmente me gusta por los elementos que contiene. Dice que es un compromiso, y cuando yo me comprometo, yo me imagino esta escena de las personas que están a punto de casarse. Están bien contentas, regularmente dan el sí de una manera alegre, muy certeros de lo que van a hacer. Entonces, el compromiso tendría que ser alegre, ¿no? Este compromiso, ay, vamos a ser socialmente responsables. Con una cara de pesadez, ¿no? Híjole, ahora qué procedimiento se les va a ocurrir si yo ya tengo un montón de trabajo. Entonces, el compromiso tiene que ser alegre. Este compromiso de hacer las cosas de manera muy consciente y muy congruente. Es decir, si yo tomé la decisión de dar clases o de impartir docencia en esta institución es porque concuerdo con, estoy acorde, quiero compartir ese conocimiento, porque sé que es importante, porque sé que alguien más allá lo necesita de mi experiencia. No sé si de todo el conocimiento, porque hoy en día la verdad es que los jóvenes le dan clic y conocen algo, pero no es eso para lo que somos llamados, va más allá. El trabajo de un docente hoy en día va más allá y tendría que ser un compromiso alegre, consciente y congruente, que asume el empresario y la empresa. Pero ¿qué les parece si aquí le cambiamos? Que asume el docente y la institución académica. Puede ser. De cumplir integralmente. Estas palabras, no sé si a ustedes les pasaba en sus clases de español y en las clases de gramática y cuestiones por el estilo, que cada palabra tiene un significado, entonces integral proviene de… el regresar a lo que dicen las palabras, porque ¿saben qué pasa? Hoy en día las palabras
pues como tenemos 140 caracteres o 40 caracteres para los que manejan Twitter, no sé, pues entonces pues cambiemos la palabra, pues se parece, casi dice lo mismo, no, no es lo mismo. Las palabras son un poder infinito de magia en positivo o en negativo y son algo a lo que nos comprometemos a hacer o no hacer, y afortunadamente existen personas todavía para quienes las palabras se toman muy literal, entonces hay que tener cuidado con las palabras. Integralmente con la finalidad de la empresa, la finalidad de la institución académica, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes, estudiantes, profesores, gobierno, otras universidades, padres de familia, el estudiante de preparatoria, de cumplir en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto a los valores éticos. Una parte fundamental de la responsabilidad social empresarial es el tema de los valores éticos. Probablemente, y lo venía platicando con una gran amiga hace un momento, es muy común ver a veces que las empresas o las organizaciones tienen hasta 10 valores. Y me llamó la atención lo que decía. ¿Y qué tal si nada más ponemos 2 o 3? Pero que podamos vivir, que sí podamos comprometernos a ellos, porque quizá de explicar 10 pueda resultar complejo, pero si tenemos 2 o 3, o qué tal si nosotros cuando empieza nuestro primer día de clases nos comprometemos a 1 y con ese vivimos el primer bimestre y el segundo, después le sumamos otro y así sucesivamente. 1 en el que sí pueda cumplir, 1 que sí estoy dispuesto y que sí entiendo que lo puedo interiorizar, pero también externalizar. De las personas, las comunidades, con un objetivo: la construcción del bien común y la justicia social. Si esto no es para beneficiar y para que estemos mejor como personas y como comunidades, entonces la responsabilidad social empresarial, así sea un distintivo, un reconocimiento, no sirve para nada. Si las personas no van a mejorar su calidad de vida, no sirve. Si no nos vamos a vincular con la comunidad y con los grupos vulnerables, no sirve. Si no nos vamos a vincular y entender las problemáticas ambientales que nos aquejan y que nos van a impactar, no sirve. Quisiera entrar a un tema en particular que me di a la tarea de revisar, particularmente porque entendíamos que veníamos a un foro de universidad y entonces dijimos, bueno, cuando hablas desde la parte empresarial con todo el tema de el marketing social o cuestiones de sistemas de gestión ambiental y certificaciones, es fácil de entenderlo, pero dije, ¿cómo podemos entender la responsabilidad social desde la universidad? Seguramente, y me gustaría nada más que levantaran la mano, les prometo que yo no le voy a decir al de atrás que ustedes fueron ni al de adelante. ¿Quién conoce o ha escuchado de esta serie de Netflix? ¿Podrían levantar la mano? Una población interesante. Seguramente sus alumnos, ¿alguien ya la ha visto? ¿También? Tengo menos, fíjense, varios conocen, pero un poquito más la han visto. Seguramente si les pregunto esto a los alumnos, la respuesta va a ser otra. Casi puedo estar segura que ellos la han visto más. Traigo este tema porque yo soy docente también ya casi por 10 años y una de mis alumnas me platicaba de la serie y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, yo la verdad es que le veía cara de tragedia. No estaba yo tan errada, sí tiene una tragedia. Y despertó mi curiosidad verla porque cuando, no sé si les pasa a ustedes, pero sí me pasa a mí, cuando estás dando clase, hay una parte, o a mí me ha pasado, y miren que no tengo tanto tiempo que salí de la universidad, pero llega un momento en que digo, ya no les entiendo,
ya ni siquiera entiendo en qué lenguaje me están hablando, ¿no? Ni siquiera, yo soy de otro año, porque no les comprendo absolutamente nada. Entonces, a veces me gusta saber qué están leyendo o qué están viendo para ver si me involucro por lo menos en el lenguaje o entenderles un poco. Y me di a la tarea de ver la serie. Debo de confesar que la encontré agradable hasta cierto punto, interesante, los temas policíacos a mí me gustan, entonces dije, bueno, pues en un torno de saber por qué se murió la muchacha, vamos a verlo. Y entonces nos dimos a la tarea de traerles 13 razones también nosotros. Razones por las cuales 13 Reasons Why es un caso de responsabilidad social en las universidades. Y vamos a ver qué encontramos. Les pongo una sinopsis breve para los que no la conocen. Es el caso de una chica en una preparatoria en Estados Unidos que sufre de diferentes situaciones en la escuela principalmente y toma la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, en este tenor de dejar los motivos de por qué se quita la vida, la señorita toma la decisión de grabar unos cassettes, así como en mi época cuando los regresábamos con la pluma Bic, así. Entonces, la chica toma estos cassettes y empieza a grabar. Y cada capítulo, ella graba en total 13 cintas. Cada capítulo o cada lado del cassette, pues digamos que está señalando a alguien. Y dice, ¿recuerdas cuando tú me tomaste la foto y la foto se viralizó y todos me voltearon a ver? Ese fue un motivo. Yo con honestidad no comparto todos los motivos. Me parece que no todos son motivos suficientes. No sé si en la suma de las situaciones fue lo que desató. Entonces, vamos a ver cómo visualiza ella 13 razones, pero además, cómo estas 13 razones pueden estar en nuestro día a día de una manera muy poco palpable y quizá podríamos prestar un poquito más de atención. No con esto significa que nuestros alumnos están en riesgo, solamente son alertas que podríamos considerar. Entonces, si me ayudan, por favor, vamos a ver cuál es la primera. Redes sociales. ¿Qué pasa con el tema de las redes sociales? Yo recuerdo en mi época era el Hi-Fi o era el Messenger, creo que teníamos un Messenger de Hotmail, ¿no? Que era lo más a lo que uno aspiraba, a poner una carita feliz, y tú ya te sentías feliz porque brincaba una carita así, y se emocionaba. Hoy en día, por ahí oí un ting, ting, hoy en día este ting, ting, se ha convertido en el pan nuestro de cada día, en todas nuestras reuniones, pero no solo de los jóvenes, también de nosotros como adultos. Y entonces la pregunta es, en redes sociales, ¿les estamos acercando los mecanismos necesarios para que ellos sepan cómo usar las redes sociales? ¿Y cuál es el impacto a largo plazo de lo que publican hoy? ¿Para qué estamos usando las redes? Podemos tener diferentes líneas. El decir, no quiero celulares en mi clase. O podemos tener otra línea donde, ¿quieres usar las redes sociales? Vamos a usarlas para seguir la gente que te pueda aportar en tu conocimiento. ¿Qué postura podemos tomar? O la otra también, tenemos otra en donde, bueno, pues úsenlas y yo ni me entero, ni participo, ni sé de qué estén hablando. Pero sí es importante, muchos maestros y muchos alumnos han sido exhibidos derivado del uso de redes sociales. Entonces, estamos acercando los mecanismos porque todo el problema de esta chica arranca con una red social, que era un grupo de WhatsApp donde se viralizó una fotografía. Así empieza ella, contando la historia. Siguiente, por favor. Estatus y pertenencia a un grupo. Algo interesante que me llamó la atención, todos tenemos siempre en esta edad la necesidad de pertenecer a un grupo, por supuesto, pero me llamó la atención un grupo en particular para quienes vieron la serie, para quienes no, discúlpenme ustedes que yo se las vaya adelantando un poco, les ofrezco una disculpa, pero me llamó la atención del grupo
de los estudiosos. Resulta que el grupo de los estudiosos hacían un consejo, me acuerdo, porque hay una escena en un capítulo donde parece que están juzgando un pleito, ¿no? Entonces ellos son quienes van a juzgar a sus compañeros. Y la categoría o lo que les permitía juzgar a sus compañeros es que pertenecían al grupo de los estudiosos, porque sacaban 9, porque sacaban 10. Sin embargo, para quienes conocían quiénes estaban ahí, sabían que tenían otras implicaciones éticas que no eran precisamente del nivel de sus 10. Entonces, ¿de qué manera hacemos o movemos a nuestros grupos incluso, tanto en el aula como fuera de la escuela en las actividades? ¿Cómo hacemos que estos grupos de pertenencia puedan estar plagados de mayor diversidad? Porque en la diversidad es donde está la riqueza. Analicemos ese tema. ¿De qué manera yo hago que el estudioso, pero el que no es estudioso, es solo lo cualitativo? ¿Es solo lo cuantitativo? ¿Cuáles son los elementos que voy a considerar? Y entonces ese elemento también aparece en la serie. Siguiente, por favor. Acoso escolar. El tema del acoso escolar fue bastante interesante porque la serie va avanzando en su primera temporada, donde la muchacha explica por qué se muere, pero en la segunda hay un caso bien interesante, que es que la escuela está demandada. Los padres toman la decisión de demandar a la escuela porque consideran que ellos sabían de todos los temas de acoso escolar y no estaban establecidos los mecanismos para evitarlo. Y si no para evitarlo, por lo menos sí para manejarlo de manera responsable. Entonces, el tema del acoso escolar, oye, ¿vamos a terminar con él? No, porque es un trabajo en conjunto, porque es un trabajo de padres de familia, porque es un trabajo de alumnos, porque es un trabajo de la sociedad incluso. Pero, ¿qué mecanismos estamos estableciendo al interior para entender que forma parte de las externalidades también que tenemos como institución? Siguiente, por favor. Invasión de la privacidad. Este tema fue muy interesante porque todo empieza con una serie de fotografías que de repente captaron ciertas circunstancias y estas fotografías eran exhibidas en lo público. Y esta invasión, ¿cómo manejamos el tema de la invasión a la privacidad? De un tiempo para acá, a nivel legal, ya nos hacen firmar este tema de cómo se van a utilizar sus datos si usted tiene una tarjeta o si usted decidió comprar. Este es su aviso de privacidad, ¿no? Así va a ser. ¿Cómo manejamos los datos en privacidad dentro de la institución? Siguiente, por favor, y algunos otros temas que puedan ser importantes. Aceptación sexual. Muy particular el caso de los jóvenes que tenían otra orientación o que simplemente estaban en esta exploración de lo sexual. ¿Cuál es la postura de las universidades? ¿Cuál es la postura académica? ¿Cuál es la postura de las personas que nos paramos al frente de un grupo con respecto a este tema? Sí quisiera dejarlo sobre la mesa. ¿Y qué mecanismos institucionales, sin que estos sean burocráticos, porque no es lo mismo, nos permiten que exista esta aceptación? Puedo no coincidir, puedo no compartir y no estar de acuerdo, pero ¿cómo lo respeto? ¿De qué manera promulgo el respeto? Siguiente, por favor. Acoso sexual. El tema del acoso bastante interesante porque mencionaban incluso en los detrás de cámara de la serie cómo a los varones principalmente se les tiene que enseñar y decir, la persona te tiene que dar el sí y te tiene que decir que sí está dispuesta a estar contigo. No asumas que la persona quiere estar contigo, porque por supuesto se dan casos de violación en la serie. Y créanme que cuando les estoy diciendo, por supuesto, no me siento orgullosa de lo que estoy diciendo, porque no tendría que ser una constante, tendría que ser algo que nos llamara la atención, que nos pusiera una alerta. Entonces, ¿cuál es el vocabulario? ¿Estoy acercándoles información relacionada con estos temas? ¿O prefiero hacerle como el changuito de WhatsApp? No oigo, no veo, no hablo,
No, es que se tienen que hablar los temas. Siguiente, por favor. Comunicación. Y con comunicación no nos referimos a hacer campañas, no nos referimos a pegar carteles y entonces todos los pisos, a lo mejor, me pasa mucho en las empresas, no es que nosotros fomentamos que no tiren la basura, y justo en donde está el letrero de no tiren la basura, usted tiene la basura. Es que fomentamos prácticas sustentables, porque yo me dedico a revisión de hoteles sobre todo, y estos temas. Oye, ¿y cómo fomentas el tema del respeto y de la equidad de género? No, pues aquí nada más no permitimos que las mujeres hagan esto, ¿no? ¿Ok? Ni siquiera entendemos el cómo hacerlo. Quizá lo interesante sería ser honesto y decir, oye, ¿cómo? No el qué, los qués y ya están. Es cómo empezamos a hacerlo. Porque, ¿qué creen? Nadie tiene la fórmula mágica. A cada institución, a cada organismo le aplica diferente, porque por eso tienen una cultura organizacional diferente. Siguiente, por favor. Expresión. Una de las escenas o uno de los eventos que me parece que sucede en la serie es que ella quiere manifestar por medio de poesía o por medio de cartas, no recuerdo muy bien, este sentimiento que ya tenía de soledad, de no sentirse parte de que sentía que todo se le estaba desmoronando. Y para lo único que sirvió que se expresara fue para que se hiciera burla de eso. Entonces, cuando decimos que fomentamos el respeto en este debate, ¿cómo lo fomentamos? Porque incluso yo reflexionaba la semana pasada, decían, por este tema de las elecciones y cosas por el estilo, ¿sabemos debatir? ¿Nos enseñan verdaderamente a debatir? Y esta diferencia en donde estamos en este confrontamiento, no, yo opino esto, pero yo opino esto, pero yo opino esto, pero ¿nos enseñan realmente a que haya un momento en donde, diría mi abuelita, el agua se calme? Y no se queden los ánimos encendidos porque simplemente no tuvo la razón, grupo A con grupo B. Estamos en nuestro día a día, hay materias que lo permiten mucho, pero en el ejercicio de la docencia, ¿cómo enseñamos a debatir y que no se queden los ánimos encendidos? O a debatir sin ofender, porque debatir no es atacar las debilidades del otro, es argumentar lo que creo, defender con argumentos en lo que verdaderamente creo, y si voy a cambiar de opinión, entender por qué voy a cambiar de opinión. Siguiente, por favor. Drogas, alcohol y armas. Yo creo que este es un tema que, híjole, pues yo creo que desde el 68, yo me acuerdo que lo escuchaba, no que yo estuviera en el 68, que quede claro, pero sí, en las películas que yo veía y en los libros, pues es un tema como muy recurrente, cómo manejamos el tema de las drogas, el alcohol y las armas. Y le preguntaba yo a una alumna, oye, pero pues ¿cómo quieres que te aborden el tema de drogas, alcohol y armas? Pues con gente real, no que me pongan una diapositiva y me digan, mira, la droga lo que te va a hacer sentir son alucinaciones, y entonces, está muy bien, esa información ellos la pueden encontrar en Wikipedia. ¿Cómo de manera real, cómo se llama el foro? ¿Cuáles son los impactos? Pero no solo los impactos en el corto plazo. En responsabilidad social empresarial yo les digo mucho a las personas que quieren trabajar en estos temas, es tu largo plazo. No, es que esto no es una gobernatura de presidencia municipal, perdón, como presidencia municipal, esto no va a durar 3 años. Tú vas a durar más tiempo en el mercado para tus clientes, para tus colaboradores, para tus empleados. En el largo plazo, ¿qué estás pensando? Es lo mismo. No sé cuántos años tenga la Salle, pero ¿y en el largo plazo? Siguiente, por favor. Evasión de la responsabilidad. Esa me encantó. Porque en este caso de la serie hay evasión de responsabilidad del alumno al alumno. O sea, el de al lado dice, no, vaya, ¿a poco lo que yo le dije con esa palabra, a poco ya por eso? Ya, no solo fue eso, fue un elemento.
Los papás, no, pero pues es que eso lo tenía que haber atendido la escuela, pues si la niña estaba en la escuela y los problemas fueron en la escuela. Y la escuela, no, pues es que esa era bronca de los papás. Y el maestro, no, pues es que pues, se hubiera quedado callada, pues si yo sí le abrí la puerta y le dije que platicáramos, nomás que ese día estaba sonando el teléfono y no le hice caso. Sí te estoy atendiendo. ¿Qué me dijiste que te preocupa? Sí, pero ¿y ya lo denunciaste? ¿Cómo estamos enseñando a atender estos temas? Siguiente, por favor. Silencio o ignorar, y lo mencionaban en la mañana, el profesor decía, es que no es solamente lo que digo, es lo que omito también. De eso también soy responsable, porque puedo estar viendo, y había chicos que ella incluye en la cinta, y que el chico principal decía, ¿y a mí por qué me metió si yo nunca le hice nada? Por omitir, porque tú te quedaste callado, porque tú viste y no hiciste nada. Porque, diría mi abuelita en un sentido más coloquial, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y él no se la agarró, pero él vio y no hizo nada. Entonces, omitir también nos hace responsable mientras estemos ahí y estemos viendo que las cosas están sucediendo. ¿Cuántas veces, y se los digo porque a mí me pasa, cuántas veces observamos ciertas actitudes de los alumnos y a lo mejor… Voy a ser honesta, quizá me faltan las capacidades técnicas necesarias para atender eso, pero tal vez hay alguien que sí lo pueda atender, entonces necesito reportarlo. No pues sí, mi clase es de 8 a 10 y pues ahí nos vemos, ¿no? Lo que haya pasado a las 11, uy, qué pena. No, no es así. Siguiente, por favor. Violación, bueno, hubo un tema de violación y aquí es un tema del vocabulario y cómo se atienden estos temas en particular. Les decimos qué pasa o pensamos que no nos pasa, porque hace algunos años a mí me pasaba con el tema de la seguridad en Cancún. Yo no sé si les pasaba a ustedes, pero yo les voy a contar mi experiencia. Yo me acuerdo que hace cosa de 5 años, yo tengo un amigo de Michoacán y me decía, no, es que hay retén. Uy, no, pues sí está muy mal. No, pues es que ya no puedo cruzar. No, pues sí, la tienes muy difícil. Pero yo decía, ay, pues él está en Michoacán, ¿no? ¿Yo qué? Hoy en día, híjole, ya hubo una balacera, ya hubo no sé qué, ya cerraron, ya… Y entonces también ya forma parte de mi problema, ya es algo que yo estoy viviendo. Y antes no sabía cómo manejarlo y necesitamos saber cómo manejarlo, porque no precisamente el escuchar la palabra violación o el escuchar la palabra acoso, la pura palabra es tan fuerte que no significa que yo sepa cómo reaccionar o que entienda perfectamente todos los pasos que debo de seguir para tener un mejor manejo de la situación, no una mejor solución, porque lo que está hecho está. ¿Cómo manejo mejor la situación para que no se detone de este problema tan grande algo todavía mayor? Siguiente, por favor. Protocolo burocrático de atención. Este tema fue el que para mí, por lo menos en lo que corresponde a la universidad, a la escuela, a la institución académica, fue el más fuerte. Porque es en donde… Ella fue recurriendo a diferentes amistades, a diferentes mecanismos para entender qué hacer. Y casualmente su último voto de confianza se lo da a la institución académica. Y dice, en este último voto de confianza voy a hacer mi último esfuerzo, alguien me va a decir que esto vale la pena, que vale la pena lucharlo, y entonces se dirige con quien se supone que los asesoran, las personas que los asesoran, los orientadores. Desafortunadamente, ese día particularmente la persona no tuvo las palabras, no tuvo la atención, el momento, traía problemas familiares, porque también son humanos y por supuesto también trae temas personales, y ese día no la pudo atender, quizá como él hubiera deseado atenderla. Ya no hubo día siguiente en la serie, por lo menos. Quizás estamos ante una situación donde nosotros sí tenemos la oportunidad de un día siguiente y entonces aquí no nos quedemos con la primer tocada de puerta
vayamos a la siguiente, vamos a insistir. Si vemos que hay alguien que está particularmente reaccionando de alguna manera, pues ya me acerqué a él y ya le dije, pero pues ya, no. ¿Y qué pasa si lo intentamos una segunda y una tercera? O si le buscamos a alguien afín para que pueda hablar con el alumno, porque este caso era un tema pues de que la muchacha se quería quitar la vida, pero pensemos que hay otras situaciones familiares, a lo mejor alguien quiere dejar la escuela, ¿qué está sucediendo y cómo puedo entender a mi grupo de interés? Esta es una esencia de la responsabilidad social, entender el grupo de interés con el que trabajo. Siguiente, por favor. Y las 13 acciones de responsabilidad social para las escuelas que salieron de estas 13 problemáticas son las siguientes y son muy breves, ustedes se van a familiarizar con ellas. Entender el lenguaje que utilizan los jóvenes. Yo me sorprendí cuando a mí me dijeron eso, yo no lo entendía, ¿eh? Bueno, pues ellos se mandan estos mensajes y son mensajes sexuales en sus redes, seguramente algunos los… Pásame tu pack y esta seña tiene que ver con que les envíes fotos como desnuda o en ropa interior o no sé qué, algo así significa. Bueno, yo no les entendía, ya les entendí ahorita que yo no entendía absolutamente nada, pero bueno, entendamos el lenguaje que utilizan los jóvenes, por favor, es nuestro grupo de interés. No nos va a pasar nada, no quiere decir que hablemos igual que ellos, solo que entendamos y que aceptemos qué está pasando. Por favor. Entre jóvenes, esta parte en donde el joven necesita escuchar a otro joven que tenga otra experiencia de vida. Muchas veces ya, pues cuando dices, es que yo con los años de experiencia que tengo, pues ya con esa palabra ya entonces el joven dice, pues con permiso, porque yo no tengo, ¿no? Entonces pues me retiro de esta plática. Y si les traemos jóvenes, y si tenemos jóvenes entre jóvenes, estos emprendedores, estos jóvenes que enfrentan dificultades, no solo las cosas exitosas, sino dificultades también. Siguiente, por favor. La expresión, entender la manera en la que ellos hablan y permitirles que ellos se expresen con determinado línea. Sí entiendo que hay una línea de respeto, pero ¿cómo hacemos más llevadera y cordial esta línea de respeto? Y para que ellos se puedan expresar. Hablar de lo difícil. No solo hablemos de lo sencillo, no solo hablemos de lo exitoso. Es que mira, si tú quieres ser como Walt Disney, bueno, si tú quieres ser como el de Apple, ¿y si no? ¿Y si eso no está tan sencillo? Y entonces lo único que sucede es que después me viene una serie de frustraciones. ¿Cómo lidio después con la frustración? Porque algo que decían en estos capítulos que me llamó mucho la atención, una de las estudiantes decía, bueno, es que ella no tenía por qué quitarse la vida, no vive algo muy diferente a lo que vivimos todos los días, no era para tanto. Pues sí, quizá no era para tanto, pero no estaba entrenada la persona para la frustración, no estaba preparada para el no, para la no aceptación. Porque resulta que ella, en otra escuela, ella había sido buleadora, entonces ahora ya bulear pues ya no era tan sencillo, vivir los dos roles ya no había sido tan sencillo y entendía este sentimiento. Entonces, en efecto, no era para tanto la situación. Quizás hace muchos años este tema del bullying y todo pues eran mucho más fuertes, ¿no? Y hasta era como broma. Desafortunadamente yo no sé si estamos preparando como padres a los hijos ante esta situación hacia afuera y también nosotros en las escuelas, ¿cómo lo estamos haciendo? Alguien me decía una vez, yo quiero una conferencia de los 25 fracasos, no los 25 casos de éxito, pues es que los 25 fracasos. ¿Cómo no llevar responsabilidad social a las empresas? Yo les puedo dar por lo menos 5 ejemplos de cómo no se logra. No comprometiéndose, no viviendo los valores, queriendo maquillar la verdad, no entendiendo para qué lo quiero y no involucrando a quien tengo que involucrar. Los nos, ¿cuáles son los nos? Siguiente, por favor. Testimonios reales, testimonios de personas que hayan vivido situaciones difíciles. ¿Me ayudas, por favor?
Insistir. Si en la primera no me contestó qué le pasaba, intentarlo una nueva vez, intentarlo una siguiente, insistir, cuestionarse más allá del internet. Me decía esta alumna, es que el internet no tiene todas las respuestas. Me encantó que me dijera que no tiene todas las respuestas, porque pareciera que todas las respuestas las tiene el internet. Entonces, ¿qué otros mecanismos les acercamos para investigar? Lo podemos hacer, por supuesto. ¿Qué otros mecanismos de testimonios reales, de entrevistas, situaciones de gente que esté viviendo el día a día? Pero ¿cómo cuestionarse? El ejercicio de la universidad y del pensamiento tendría que ser hacerse preguntas y hacerse preguntas. Compromiso, y esta imagen del compromiso me encantó. Seguramente ya han escuchado esta parábola del cerdito y de la gallina. La gallina participa de los huevos con jamón. El cerdito se compromete con los huevos con jamón. Bueno, con tocino, porque ya hay jamón de pavo, entonces no vaya a ser que el pavo también me vaya a salir ahí. Puedo hacer una del pavo. Todas las opiniones cuentan. Este tema de la diversidad y de abrirnos incluso a todo tipo de opiniones en todos los sentidos. Seguramente eso es algo muy natural en el tema de las universidades. El tema de a qué le damos valor, a lo cualitativo, a lo cuantitativo, a ambas cosas. ¿Cómo evaluamos este quehacer nuestro y de los alumnos? ¿Y cómo evaluamos en las instituciones? ¿Solo el profesor que me trajo todas las firmas? ¿Solo el profesor que sí cumplió con todos los requisitos que decía el estándar de la ISO? ¿O observamos otros aspectos que tengan que ver con la parte de valores? Y bueno, pegar letreros no es suficiente y para muestra basta un botón. Con que yo diga, porque después de que esta niña muere, la escuela, su primera estrategia fue pegar carteles de no al suicidio. No, pues gracias. Hubiera estado bien que el cartel llegara antes, pero no el cartel. El cartel acompañado ¿de qué? ¿De qué? Hacía falta que hubiera algo más en ese cartel. Y nuestra última recomendación, ser partícipes. El problema ya está grande. A ver, jóvenes, tenemos un problema de inseguridad, ¿de qué manera puedo sí participar? Y además reconocer que sí existe, no porque no esté pasando en mi cuadra quiere decir que no existe, porque eso a mí me pasó con mi amigo de Michoacán, pues no existe, porque yo no lo estaba viendo en mi estado, pero no tardó ni 5 años y la situación, ahora sí que el destino me alcanzó. Y entonces, ¿qué es responsabilidad social? Yo quisiera decirles que para mí la responsabilidad social empresarial es entender a los grupos de interés, entender, como bien dice el eslogan, que nuestros actos tienen un impacto en lo económico, en lo social, en lo ambiental, un impacto, que cada acción y decisión que tomemos u omisión va a ocasionar algo. Yo sé que toda esta mañana van a estar ustedes hablando de este tema, les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir, espero que haya sido tan entretenida para ustedes como fue para mí prepararla para ustedes, que tengan muy buenos días.